¿Cuáles son las mejores prácticas para eso? Sí. Gracias por la pregunta y por la oportunidad de saber, ¿no? Nosotros lo que vemos bastantes transacciones y actividad en el mercado, pero lo que hemos identificado como 3 best practices que hay que tener en cuenta para llevar un proyecto desde una idea a la ejecución. La primera es asegurar el binomio suelo y potencia. Parece bastante evidente, sin embargo hay que tener en cuenta que algunos suelos, primero en la parte inmobiliaria, hay que poder llevarles a una situación donde se puede edificar cualquier cosa en un edificio en el suelo, y la parte energética, ya lo hemos comentado aquí y en distintos foros, pero en este caso es importante tener un volumen de energía realista y un calendario también realista. Ese sería un primer punto. El segundo es un poco saber estructurar el capital de forma adecuada. Eso es también un binomio entre riesgo y rentabilidad. Todo tipo de capital no permite acometer cualquier ejercicio de inversión. Hay capitales que tienen unos riesgos bajos, otros altos, y a la hora de la verdad hay que poder tener los acuerdos para poder desembolsar el dinero para ejecutar las ideas que existen. Entonces es importante tener un capital estructurado de tal forma que permite ejecutar un plan de negocio previamente marcado. Y el último es un freno que existe y que ciertos operadores que se han nombrado antes han conseguido saltar, es el foco cliente. Vemos proyectos que se construyen desde la perspectiva de querer generar y querer construir un edificio de centro de datos, es decir, mejorar o aumentar la oferta existente. Sin embargo, otros proyectos no contemplan las necesidades del cliente. No todos los clientes quieren un centro de datos grande, no todos los clientes quieren un centro de datos pequeño. Hay que poder entender qué quiere el cliente final, hablar con él, diseñar la solución con él y luego poder edificar lo que se pide, ¿no? Entonces, son esos tres palancas que hacen que vemos proyectos de distinto tamaño, 1 megavatio, 2 megavatios o 1000, que se ejecutan o que avanzan de manera adecuada con el plan de negocio planteado. Y es difícil entender a veces qué es lo que necesita el cliente, ¿no? De eso que mencionas, Elliot, porque nosotros hemos hablado con algunos operadores y nos dicen, oye, es que un Amazon o un Microsoft me dice, oye, necesito esta solución, y luego a los 6 meses te cambia la solución. Entonces creo que los operadores tienen que ser muy flexibles al momento de estar hablando con un cliente final, en donde te dicen, oye, necesito liquid cooling, o al final pueden estar aire, o al final pueden estar esta tal solución, etcétera, ¿no? Creo que eso también es importante. Sí, es importante y fundamental, ¿no? Porque te puedes encontrar con... Es mucha inversión montar un centro de datos, por lo tanto no te puedes equivocar a la hora de edificar, porque si no te quedas con el edificio vacío. Y por eso vemos algunos proyectos que parecen estancados, han avanzado, pero están esperando el último feedback del cliente. Sí, para mí la clave de solventar el riesgo que está comentando, de desarrollar un data center que no encaje con la demanda que viene, la manera de solventarlo es tener un equipo sólido, un equipo potente con experiencia en el sector de data center, donde tengas un buen director comercial que sepa llegar a los clientes y identificar la demanda, un buen director técnico que sepa construir y un buen director de operaciones que sepa operar. Y muy financiero para levantar capital, pero hay que identificar bien a qué demanda te quieres dirigir y qué producto vas a desarrollar. Al final tampoco estás vendiendo, conceptualmente vendes kilovatios, pero realmente lo que estás vendiendo son soluciones de ingeniería, de refrigeración y soluciones eléctricas. Entonces, cada cliente tiene una demanda distinta. No es lo mismo el hiperescalar que le está buscando un data center para entrenar un modelo de inteligencia artificial que una empresa de IA que lo que quiere es correr un modelo ya entrenado cerca del cliente final, es decir, cerca del usuario final. Entonces, hay que identificar bien a qué cliente quieres ir, qué demanda quieres solucionar y con qué esquema de ingeniería vas a ir al mercado. Y eso es complejo. Es muy complejo, necesitas un equipo con mucha experiencia y estar continuamente en relación con el cliente final, porque el mercado está cambiando mucho. Creo que puede ser interesante también para toda la audiencia dar una referencia del orden de magnitud, ¿no? Porque aquí muchos
venimos del sector de las renovables, donde los órdenes de magnitud son de 800.000, 1 millón de euros por megavatio, mientras que cuando estamos hablando de un data center hay una subida sustancial, ¿no? Entonces tenemos un orden de magnitud de entre 10 o 20 millones de euros por mega, es decir, que para construir un data center mediano de a lo mejor 50 megas, bueno, mediano tirando a grande, pues estamos hablando de unos 500 millones de euros, con lo cual estamos en otra liga en ese sentido y por eso las soluciones y la estructuración del capital pues son tan importantes. Y ya no solo la inversión en la construcción de data center, que estamos hablando de en torno a 10 millones de euros en megavatios, es que cuando luego el cliente, si un cliente de IA, compra chips de Nvidia y los coloca en tu data center, es que está invirtiendo en torno a 40, 50 millones de euros en megavatio. Hay que pensar que el cliente hace una inversión descomunal en tu data center y necesita que el data center tenga un nivel de resiliencia, de solidez frente a fallos y de seguridad, que al final es mucho dinero en esos chips, que hace que el diseño del data center sea clave para captar al cliente final. Sí, sí. Sí, son buenos puntos. O sea, hay mucho dinero y hay que tener en cuenta esto. O sea, cuando se edifica un data center de 50 megavatios, hay como 25 millones de euros que se invierten ahí en ese tiempo durante 10 años. Entonces, no es una decisión de hay un proceso competitivo de 3 meses, tienes que comprar esto, hay una licitación que sale en 6 meses. Aún no me han contestado, son procesos muy largos porque estamos hablando de cantidades de dinero increíbles. Sí, sin lugar a dudas. Y bueno, un ejemplo de este tipo de inversiones pues es Queta, ¿no? Queta está construyendo un centro de datos de 10 megavatios en Madrid, al norte, en Tres Cantos. Y bueno, si hacemos las matemáticas muy rápido que menciona Jaime, son 10 o 20 millones de euros por mega. Más o menos en promedio son entre 12 y 13, pongámoslo 12 millones por mega. Es una inversión de 120 millones de euros solo los primeros 10 megas y creo que va a crecer hasta 20, ¿no? Eso es, tenemos capacidad para 20 megavatios. Así es. Estamos haciendo un edificio para 20 megavatios. Entonces 240 millones de euros, pues no es una cosa. No te lo puedo decir, pero vamos. Sí, no es una cantidad pequeña, ¿no? Y te quería preguntar un poco, David, ¿cuáles fueron los primeros pasos para conseguir esta financiación por Azora, que es un fondo de inversión, ¿no? El que los está apoyando? ¿Cuáles fueron los primeros pasos? ¿Cómo fue el primer acercamiento? ¿Y cómo les llevó a que Azora dijera, sí, me gustaría invertir con ustedes? Pues a ver, esta es la historia de mi vida del año 2020 al año 2023. Entonces, yo para constituir soy ingeniero de telecomunicaciones, empecé trabajando como ingeniero de telecomunicaciones a principios de los años 2000. En esa época los data centers eran sótanos en oficinas con mucho aire acondicionado, pero luego dejé el mundo de la ingeniería, entré al mundo financiero, estuve como 20 años asesorando en fusiones y adquisiciones, algunas veces batiendo en el cobre con el señor Elio, que tenía una operación. Llegué a trabajar como socio de KPMG, era responsable del sector inmobiliario para fusiones y adquisiciones, hacía joint venture, compraventa de compañías. Y en el año 2020, cuando estábamos en el confinamiento con el COVID, pues había mucha incertidumbre y dijimos, bueno, vamos a hablar con fondos de UK a ver qué quieren invertir en este contexto. Y al cuarto que me preguntó por data centers, dije, bueno, aquí hay algo de negocio. Es verdad que los data centers en esa época no eran un activo donde se estuviera invirtiendo mucho en España. Y lo que hacíamos era, en mi equipo lo que hacíamos era juntar a operadores inmobiliarios con fondos para desarrollar proyectos inmobiliarios. Tenían los fondos, necesitaban el operador, empecé a buscar un operador, llegué a Cortex Capital, que era un equipo que llevaba más de 20 años gestionando data centers, querían crecer en esa vertical, y empezamos a trabajar juntos en el año 2020. No sé de cuántos fondos hablaríamos para estructurar la operación, muchísimo, 30, 40, no sé. Y lo que nos encontramos fueron dos perfiles de fondos. Fondos de infra que entendían bien el negocio de data centers, pero que necesitaban invertir en activos yielding, activos que ya estuvieran generando caja, y te decían, oye, necesito invertir 100 millones a front. Y decía, bueno, pues en el año 2021-2022, para invertir 100 millones a front, compraba Navians, que era mucho más de 100 millones, no podías entrar en el mercado.
Y la otra alternativa eran fondos de real estate, que estaban muy cómodos con el riesgo inmobiliario, el riesgo promotor, de comprar un suelo, construyo, asumo riesgo de desviación en coste de construcción y en tiempos, pero no conocían también el mercado de data centers. Es verdad que es un cambio profundo de mindset, de alquilar o vender metros cuadrados pasas a alquilar kilovatios. Entonces, finalmente, después de mucho trabajo, Azora, que venía del mundo del real estate, del mundo de la energía, del equipo de potente de energía, le dedicaron mucho tiempo a entender el mercado de data centers, estuvieron como 1 año y medio analizándolo. Es verdad que es un equipo brillante, lo han hecho muy bien. Históricamente entraron muy pronto en hoteles y ganaron mucho dinero, hicieron lo mismo con residencias de estudiantes, ven las tendencias globales muy rápido y saben entrar pronto y vieron la oportunidad de data center y entraron. Entonces estructuramos la operación con Azora y cuando la compañía se montó a finales de 2023, cuando compramos el primer suelo con energía, como comentaba Elliot, que es como el gran hito, compramos el suelo en Tres Cantos, pues ofrecieron incorporarme como director general, llevaba 3 meses yo trabajando con ellos, fue un soft landing bastante suave, me incorporé. Entonces, la estructuración de estos proyectos, que lo sufrió en carne propia, es compleja. Es compleja porque convencer a alguien de que invierta un volumen tan grande de 20 millones en un activo, cuando no tienes al cliente dado todavía, hace que los fondos tengan que analizar bien si asumen ese riesgo. Y hay pocos fondos que lo entiendan bien y que hay que asumir esos riesgos. Eso, bueno, yo ya desde el año 2023 ya no estoy estructurando operaciones, pero ellos sí lo conoce bien, ellos lo sufre día a día, lo difícil que es levantar capital para estas operaciones. Es difícil, pero cuando sale bien, sale bien. Esperemos que salga bien, Y bueno, esto que comentas David, de empezar a construir especulativo y sin cliente, creo que es algo que nosotros desde nuestra perspectiva como analistas de la industria es algo que ha funcionado muy bien, porque al final si empiezas a construir, le enseñas a un cliente final que ya empezaron las obras, que ya hay movimiento, que ya se empieza a ver pues dinero de por medio ahí metido, pues es más fácil convencer a un Microsoft o un Amazon o un NeoCloud como CoreWeave a que se aloje en tu data center, a que si le enseñas pues solamente un terreno, ¿no? Entonces creo que eso está haciendo muy bien Kepler. Ahora me gustaría pasar con Jaime, en donde nos comenta un poquito sobre tu perspectiva como inversor en energía renovable. ¿Cuáles son los factores críticos relacionados con la energía? Si nos puedes dar un poco de... Sí, claro. En primer lugar, totalmente de acuerdo con lo que comentas de que un operador ya un cliente final pueda ver la construcción, pero evidentemente esto entraña una serie de riesgos y un volumen de inversión muy alto, como hemos comentado. Es decir, que sobre el papel es una estrategia interesante, pero con mucho riesgo, ¿no? Entonces, volviendo un paso atrás y mirando un poco más lo que es la fase de promoción y desarrollo, en la que muchos promotores y desarrolladores están involucrados, pues hay evidentemente el factor más crítico es la capacidad de red, ¿no? Vemos que la red está saturada tanto en España, en muchos puntos, como en general en toda Europa, ¿no? Sobre todo en los mercados flat, que es donde tradicionalmente se han situado los data centers, y vemos que obviamente para que un proyecto de data center tenga cierto recorrido y cierto atractivo para un operador, pues el tener esa capacidad de red asegurada es fundamental. Si llegar a ese punto, el atractivo es bastante menor y el riesgo, obviamente, de no conseguir esa capacidad también está ahí, ¿no? Y una vez está asegurada esa capacidad, yo me gustaría introducir un concepto que creemos que es súper importante también para capturar esa atención y ese atractivo a los operadores, que es el time to power. Es decir, no es solo tener esa capacidad asegurada, sino tener una capacidad para llegar muy rápido a ser capaces de suministrar esa energía al data center, ¿no? Entonces, creemos que es fundamental y también es un cuello de botella, pues un poco por la situación que vemos ahora mismo en la red, ¿no? Si nos fijamos un poco en nuestra perspectiva desde el sector de las renovables, pues la promoción de un activo y el obtener una capacidad de red, pues nos puede llevar varios años, ¿no?
con la situación que tenemos actualmente, con muchas solicitudes y con una cola de interconexión muy alta, pues vemos que el desarrollo de los activos y el conseguir esa capacidad de red se puede dilatar 3, 4 o 5 años, mientras que desde el lado de la promoción puramente del activo del data center, pues los tiempos son mucho más cortos. Creo que lo mencionaban en el panel anterior, ¿no? En un año y medio, lo que es la pura infraestructura, la carcasa del data center, puede estar promocionada e incluso construida. Entonces aquí el time to power, ser capaces de llegar muy rápido a suministrar la energía al operador es fundamental y es un factor que realmente decanta la balanza para el atractivo de un data center. Y bueno, yo creo que para terminar un poco y cerrar esta intervención desde el punto de vista de la energía, importante también remarcar que los operadores de data center conocen muy bien su negocio, pero la parte de la energía no es el core de su expertise. Entonces, ellos no están dispuestos a asumir riesgo de desarrollo en la parte renovable, así que el poder proveer ese time to power de una forma concisa, directa y con un activo ya operativo es crítica. Así que esto es un poco nuestra visión del plano energético. Súper. Pues muchas gracias a los tres y me gustaría pasar a la siguiente etapa de nuestro panel, en donde voy a hacer una pregunta abierta para los tres y si quieres empezamos otra vez contigo, Jaime. ¿Qué factores están pesando más hoy en las decisiones de inversión? Podemos hablar de ubicación, de pipeline de clientes precontratados, de suelo, energía que comentaste, reputación del desarrollador, regulación. ¿Cuáles son los factores que más pesan en las decisiones de inversión? Perfecto, pues por seguir incidiendo en el aspecto de la energía, luego dejo a mis compañeros que complementen con la visión más tecnológica y de transacción. Desde el punto de vista de la energía, aparte del time to power que acabamos de comentar y de tener esa capacidad verdaderamente de securizar acceso de capacidad de red, tenemos un elemento fundamental que es el coste energético, ¿no? Y que es realmente lo que está trayendo el interés inversor a España por su alta penetración de renovables y sus bajos costes. Entonces el coste de la energía es un driver crítico, especialmente porque realmente decanta la balanza en la P&L del operador. Para daros también un dato, en torno al 75% del coste del OPEX de un data center, de un operador de data center, viene por la energía, ¿no? Entonces, este elemento y el tener un coste competitivo es fundamental, y hay también esquemas y mecanismos como el que conocemos en España del autoconsumo, pues permiten incluso incrementar la competitividad de costes, ya que pues, al salir del sistema de red eléctrica en el suministro directo de una planta solar, los costes se abaratan todavía más, eliminando los peajes y las tarifas de red. Esto por un lado, a nivel costes. Por otro lado, pues como también hemos comentado a lo largo de toda la mañana, el suministro 24/7 es fundamental, es un factor decisivo porque en los estándares que se mueve la industria hoy en día, la disponibilidad del data center tiene que ser prácticamente al 100%. Aquí hay un par de conceptos muy interesantes también que son el estándar para los operadores, que son los 3 9s y los 5 9s, que quieren decir, en el caso de los 3 9s, la disponibilidad requerida por el cliente es de un 99,999%, y en el caso de los 5 9s, que es la más alta, y diría que el punto más crítico al que está llegando la industria es de 5 9s, que quiere decir que después del 99 hay 5 9s de porcentaje de disponibilidad, y esto equivale a que haya un downtime del data center pues, de minutos. Creo que son 60 minutos al año lo que puede estar un data center no disponible. Entonces, este factor de la seguridad de suministro y del 24/7 es clave, y aquí por eso también algo que valoran mucho los operadores es la redundancia en las conexiones eléctricas y poder tener pues, conexión a red a través de varias subestaciones para poder garantizar que esos estándares de disponibilidad se van a cumplir. Oye, Jaime, mencionabas esto en tu intervención anterior del time to power, ¿no? En donde, para complementar un poco, en mercados como los flat deck, que se mencionó también anteriormente, el conseguir la electricidad te puede tardar hasta 10 años. En Londres, 10 años en Ámsterdam, en Dublín. Los data centers están ahora mismo, no se pueden construir data centers por regulación.
Entonces, creo que también los desarrolladores ven en los mercados donde se puede conseguir electricidad o energía de una forma mucho más rápida, ¿no? Ahora, Elliot, volviendo a la pregunta, ¿qué factores pesan más hoy en las decisiones de inversión? Factores, o sea, creo, por mi parte, o sea, estoy bastante sesgado, pero estamos hablando de inversión. Entonces, el objetivo de invertir es pongo dinero y gano dinero. Para mí, ¿y cuánto? Un 5%, un 10%, pero hay que ganar dinero. Y el factor bastante importante, estamos hablando de costes, de red, de 10 millones de megavatios de infraestructura, de conseguir la energía, de OPEX. El factor que vemos que es el más importante es quién va a pagar todo esto. O sea, si no, todos los desembolsos de dinero que estamos viendo son costes que no tienen una persona o no tienen un cliente final o no tienen una figura final que vaya a pagar por todo esto, porque estamos hablando de muchísimo dinero. Entonces, para mí, para nosotros, a nivel de mercado, siempre pensamos y siempre hacemos la pregunta transversal de está muy bien todo lo que habéis montado, enhorabuena, pero ¿quién va a pagar esto? Claro, Entonces ahí entramos en entender el cliente, el inquilino, el hyperscaler, el neocloud y demás. Y realmente es la pregunta fundamental. Entonces, más bien es quién va a pagar por todo esto, pero entonces un paso atrás sería quién es tu fondo de inversión o quién está suministrando ese dinero o cómo lo verías tú. Entender bien quiénes son las personas en la cadena del valor. El fondo de inversión te va a suministrar el dinero a la espera de recibir dinero en un futuro. Te va a dar 100 millones de euros hoy con unas condiciones muy estrictas. Es igual que le pido una hipoteca. O sea, vas al banco y dices, me llamo X y soy muy majo y quiero dinero, te van a decir cuándo me lo vas a devolver. Claro. Y si es para invertir, te van a decir quién es tu inquilino, a cuánto lo vas a alquilar, en qué submercado, dónde está el proyecto. Entonces, el fondo te suministra el dinero, pero el cliente final te lo repaga y te hace que tu inversión sea exitosa o sea un desastre. Claro. Y incluso algunos fondos de inversión, o más bien yo diría que todos, se fijan hasta del tipo de cliente que tienes, ¿no? Porque no es lo mismo tener un cliente con un hyperscaler que estás seguro que te va a pagar, que tiene las formas de pagarte la renta o el alquiler mes a mes, que no va a tener ningún problema, a un cliente nuevo, ¿no? O una empresa nueva que acaba de empezar operaciones y tal, y que podría haber algún inconveniente en su pago. Entonces, eso también es interesante discutirlo. Ahora, para David, la misma pregunta, que en tu opinión, ¿cuáles son los factores que más pesan hoy en las decisiones de inversión? En nuestro caso, el plan de negocio que tenemos es construir 60 megavatios entre España y Portugal. A día de hoy estamos construyendo 30, 20 en Madrid, en Tres Cantos, y otros 10 en Molins de Rey, en el primer anillo de Barcelona, donde hay edificio, ya lo hemos demolido y estamos arrancando la construcción. Y nos quedan otros 30 megavatios por construir. Y ahí, a la hora de invertir, la decisión es encontrar, la clave está en encontrar suelo cerca de las principales ciudades de España y Portugal, Madrid, Barcelona o Lisboa, y con energía. La ventaja del modelo al que estamos yendo nosotros es que necesitamos expedientes de 10 megavatios, otros expedientes de 10 que va a llegar a 20, en ese marco nos movemos, y ahí el riesgo de ejecución de la disponibilidad de energía es más limitado, que se está yendo a expedientes de 50, 60 en alta tensión, donde hay que hacer una inversión muy grande en una subestación o hacer una nueva línea de transporte. Entonces, nosotros necesitamos que el expediente de 10 o 20 megas esté ahí y luego que el suelo sea finalista. Tampoco, como estamos yendo a ese tamaño de 10-20 megavatios, no necesitamos suelos muy grandes. A partir de 8.000 metros cuadrados de edificabilidad no vale, y eso hace que podamos ir a suelos que ya están construidos y urbanizados. Si se está yendo a data center de 100 megavatios, pues igual necesitas un suelo de 50.000, 60.000 metros cuadrados. Es muy difícil encontrar suelos finalistas de 60.000 metros cuadrados urbanizados, donde puedas pedir licencia al día siguiente. Entonces, resumiendo, nosotros para tomar una decisión de inversión necesitamos que el suelo esté
cerca del área metropolitana de Madrid, Barcelona o Lisboa, que sea suelo finalista y que tenga entre 10 y 20 megavatios. Desde aquí, como hay tanta gente trabajando en energía, de aquí, pienso que si alguien tiene suelo de este tipo, que hablemos, porque no está siendo fácil encontrar ese suelo. Necesitamos seguir invirtiendo. Muy bien. Y un poco de la ubicación que decías, ¿no, David? Lisboa, por ejemplo, aterrizan todos los cables submarinos que vienen de Estados Unidos y desde Lisboa se distribuyen a toda la península ibérica y luego a toda Europa. En Madrid pues es el hub tecnológico de Iberia, y Barcelona, bueno, pues tiene salida al Mediterráneo y ahí también los cables submarinos que se conectan hacia Marsella, hacia Génova, hacia Creta, la isla de Creta en Grecia. Siguiendo a la siguiente pregunta, me gustaría siguieras contigo, David, en donde vamos a hablar de cómo se cierran los deals, ¿no? Ya sea con fondos de inversión o por un cliente final. Para ti, David, ¿qué es lo que realmente le da certidumbre a los inversores hoy en día? Sea el track record del developer, sea si ya tienen contratos firmados con algún hyperscaler, sea ya tiene suelo, energía asegurada. ¿Qué es lo que realmente, si yo fuera un fondo de inversión, qué es lo que me da certidumbre para invertir contigo? A ver, lo ideal es tener un contrato firmado con un hiperescalar, claro, eso es lo ideal. Eso igual te sucede en Estados Unidos, donde tienes uno con energía y ya enseguida viene hiperescalar y puedes estructurar la operación. Aquí en Europa no pasa eso. En Europa tienes que empezar a construir el data center y cuando el cliente está viendo que estás invirtiendo dinero, entonces empiezan las conversaciones. O sea, nosotros hemos notado una diferencia muy grande desde que podemos enseñar fotos de máquina poniendo tierra en nuestra parcela, porque ganas credibilidad y la mejora mucho las conversaciones con clientes. Entonces, tener un hipercanal sería lo ideal, conseguirlo, extremadamente difícil en Europa. Entonces, tienes que ir al siguiente paso. Sabiendo que no vas a tener un cliente y que no vas a poder estructurar una operación desde cero con un cliente ya, ¿cómo levantas el capital? Pues vuelvo al punto que comentaba antes, necesitas un equipo que entienda muy bien cuál es el mercado, que entienda muy bien cuál es la dinámica, que conozca muy bien a los clientes y que sea capaz de diseñar, construir y operar un data center que responda a las necesidades de los clientes. Para mí esa es la clave. Porque hemos olvidado mencionar en el panel el equipo y el talento que se necesita, ¿no? para esta industria. Y la Asociación Española de Data Centers ha hecho un excelente trabajo en fomentar esta industria hacia nuevos profesionales del sector en universidades y en otros campos de trabajo también. Entonces, eso es muy interesante. Voy a ir con Elliot ahora, también enfocándonos a cómo se cierran los deals, pero una diferente pregunta, en donde que nos platica qué estructuras prefieren los fondos de inversión actualmente, que sean tipo una joint venture, o deuda, o equity, o híbrido. ¿Qué es lo que prefiere un inversor hoy en día? Esto va a depender mucho del tipo de inversor con quien estés hablando. O sea, es importante saber el riesgo, la tipología del inversor, el riesgo que quiera asumir, su estrategia de inversión, si quiere invertir en un cierto tipo de producto o en otro tipo de producto, para adecuar exactamente la conversación a lo que necesita, ¿no? Si me quieres que invierta en un producto que no es dentro de su control, nunca vas a tener un acuerdo con el inversor. En el caso de que lo tengas, o sea, estamos ahora en un foro energético, para data center podemos ir a un foro de infraestructura, un foro telco, o sea, el centro de datos es un poco el punto de unión de varios sectores. ¿Por qué cuento esto? Porque primero estamos hablando de muchísimo dinero y dos, hay distintas temáticas que una sola parte no lo puede hacer. Hay que asociarse con varias personas en la cadena de valor para poder llevar un proyecto de data center desde el suelo hasta un edificio construido y alquilado. Entonces, ¿qué estamos viendo en el mundo?
Hemos pasado de un tipo de inversión más enfocada al suelo, a captar producto base, que es la materia prima, para fortalecer posiciones de inversión y poder seguir vinculándose a través de la cadena de valor, desarrollo, energía y construcción de edificio, a pasar ahora en un mundo donde los fondos de inversión, los actores del sector se están asociando entre ellos para poder llevar a cabo ese tipo de proyectos. Se dan cuenta que un gran fondo o un gran desarrollador eléctrico o un gran operador inmobiliario no puede ejecutar un proyecto de data center solo. Por tanto, vemos asociación de JVs o colaboración o partnership de todo tipo con el objetivo final de hay que construir un edificio, cada uno se tiene que ubicar en el nivel de riesgo que le corresponde, recibir la rentabilidad que le corresponde para llegar a esto al final. Y se multiplica, ¿no? Energéticas que se meten en el sector como un inversor para aportar su conocimiento, fondos de infraestructuras que se meten en el sector y vemos asociaciones que nos parecen un poco raras, pero cuando se investiga más se entiende quién aporta qué al edificio y cuál es el objetivo final. No, de acuerdo. Hacer equipo con alguien local, por ejemplo, se me ocurre una joint venture entre Merlin, que tiene ya creo que 120 megavatios instalados en España. No lo hizo solo, lo hizo con Edge Energy, que es una empresa de Estados Unidos, operador de centros de datos. Entonces Merlin lo que hace es poner los activos, el know-how de permisos, know-how de cómo conseguir la energía, mientras que Edge Energy pone el operar el data center, el construirlo, el conseguir a los clientes. Entonces creo que eso que mencionas es muy interesante. Sí. Luego se asocian con energéticas, muy tenéis inversión en Prime, o sea, el fondo de inversión, pero en energía, pero metido en data center. Eso empieza a ser un poco la norma y va a seguir siendo la norma durante un periodo. Luego ya, cuando todo el mundo esté posicionado, ya veremos cómo acaba el mercado. Pero de momento estamos en un mundo colaborativo, de desarrollo junto, porque es una necesidad del mundo de desarrollar esos servicios. Yo desde nuestra experiencia quiero un poco reforzar esa idea de la necesidad de partnerships fuertes y muy complementarios con skills en diferentes partes de la cadena de valor, porque como decía David, esto es un activo que no es solo infra, no es solo real estate, no es solo energía, es una intersección entre todos. Entonces vemos una cadena de valor y un ecosistema muy complejo, ¿no? para poder llevar hasta el final un proyecto de data centers. Entonces, desde nuestra experiencia, esos partnerships son fundamentales y vemos, pues, también un poco por desgranar los distintos actores que vemos muchas veces un player de real estate que es el que se encarga de la parte de permitir urbanístico y del terreno. Luego vemos uno o varios players energéticos que son los que securizan la capacidad de acceso de red y en muchos casos también firman esos PPAs con los data centers que llevan o que hacen más competitivos también los economics del data center a partir de un precio de la energía atractivo. Vemos también pues, el operador que es el que realmente da realidad a un proyecto. Si no hay un operador que apueste por un proyecto, pues ese proyecto no va a llegar al final, ¿no? Y vemos que ese operador que es el que se dedica a la gestión del día a día y la operación del activo, también muchas veces es el encargado de la inversión, aunque no siempre. También vemos ahí que pueden aparecer fondos de infraestructura simplemente con inversiones de equity en los activos o incluso en algunos casos entidades financieras con posiciones de deuda. Y luego por último vemos al off-taker, al usuario final, que es el que realmente va a sacar partido y va a hacer pues un caso de negocio con las capabilities de gestión de datos del centro de datos. Entonces vemos un ecosistema muy complejo y vemos que esos partners y esas alianzas estratégicas fuertes, sólidas, con skills muy complementarios, pues son las que realmente tienen éxito en el mercado. Y ahí vemos pues, ejemplos como el que comentabas, Luis, de Merlin. Luego también vemos un partnership fuerte entre Merlin y Solaria también en la parte del suministro energético. Vemos también a Iberdrola con Echelon, así que siempre vemos que los grandes players, los grandes nombres en esta industria van acompañados unos de otros. No vemos a actores que vayan por sí solos. De acuerdo. Te iba a preguntar, Jaime, por profundizar más en los partnerships, pero creo que
ya diste una cátedra de los partnerships, ¿no? Y para concluir, que nos quedan 4 minutos, me gustaría ver hacia el futuro, ¿no? Lo que viene. Y primero me gustaría empezar con David, en donde, bueno, Keta tienes un pipeline muy grande, ¿no? Y un reto muy impresionante en Madrid, en Barcelona, en Lisboa, mencionaste, con varios megas para construir y vender, ¿no? Obviamente, además de conseguir a los clientes finales y eso, ¿qué es lo que tiene que salir bien para que este proyecto salga a flote? Y si estás viendo, además de Iberia, una expansión al resto de Europa. Claro, para que el proyecto salga a flote, todos los proyectos, yo lo que comentaba antes, vender, encontrar el cliente. Y la verdad que la estrategia que tenemos es bastante buena. Nos hemos posicionado rápido en un diseño de inteligencia artificial y ahora mismo eso es otro foro, pero la inteligencia artificial además de un tipo de data center que no es el anterior, por tanto creemos que estamos viendo mucha demanda para data centers especializados en IA y no creemos que tengamos problemas de futuro de comercialización. En cuanto a salir a otras geografías, pues es que de momento los 60 megavatios que tenemos que construir en España y Portugal. Después de esos 60 megavatios tiene sentido salir. Pues yo no lo sé, la semana pasada estuve en San Francisco en la conferencia de Nvidia y cuando hablaban de Europa solo hablaban de los mercados de Iberia y de Nordics, porque eran los que más estaban creciendo, porque tenemos renovables, porque tenemos coste de energía barato y mientras haya energía no vemos necesidad de tener que ir a otros mercados. Nvidia explica muy bien cuál es la cadena de valor de la IA. Tienes una primera capa de energía, por encima chips, por encima data centers, por encima modelos fundacionales y luego aplicaciones. Eso sí, lo que pasa es que cuando hablamos de IA solo hablamos de modelos y aplicaciones en las últimas 2 capas, pero para desarrollar IA necesitas energía. Entonces, los países que tengan energía serán los países que lideren la revolución de la inteligencia artificial. De acuerdo. Y yendo al tema siguiendo con el tema energético, para Jaime, desde tu punto de vista como experto en energía, ¿cómo ves el panorama de Iberia frente a otros mercados como por ejemplo Middle East, Oriente Medio o el resto de Europa? Si nos puedes hablar un poco de precios de la energía, estabilidad, certidumbre regulatoria, riesgos geopolíticos, etc. Claro, para terminar mi intervención y otra vez desde este plano energético, yo quería incidir también en un mensaje muy de actualidad, que a pesar de las malas noticias de este conflicto que estamos viendo en Middle East, pues eso también para España supone una oportunidad, ¿no? Estamos viendo ya a nivel europeo, cuando comparamos nuestros precios energéticos con otros mercados vecinos como Italia, vemos que nuestro precio del pool está muy descorrelacionado con el precio del gas, con lo cual nuestros precios siguen siendo competitivos, siguen siendo bajos y están cubiertos ante la volatilidad del precio del gas que hoy en día está en auge, así que esto es un factor extra que está haciendo que España esté muy bien posicionada. Y respecto a esto entre Europa y respecto a la comparación con otros mercados como precisamente Middle East también se ha posicionado desde hace algunos años como un hub interesante para capturar este crecimiento en data centers, también motivado por esos precios competitivos del gas y esa matriz energética tan potente de la que disponen esos países, pero de nuevo vemos que esta situación geopolítica tan compleja está trayendo mucha inestabilidad a esa región y en una infraestructura tan crítica como es el data center, vemos que España pues ahí tiene también una oportunidad para canalizar y capturar parte de ese crecimiento que se va a perder en esa región. De acuerdo. Y bueno, te toca cerrar, Elliot, a ti. ¿Cuáles son las ventajas competitivas de España o Iberia frente a otros mercados en Europa? Bueno, voy a intentar ser un poco realista. El mercado ibérico es el mercado donde todo el mundo quiere estar, eso es una realidad. Inversor, operador, todo el mundo. Hay una oportunidad brutal para seguir creciendo aquí. Competimos realmente con energía de buena calidad, barata, pero a buen precio, con los de Nordics. No competimos tanto a nivel energético con los otros flaps, pero tenemos la ventaja de talento, ubicación. Eso os lo dice un parisino, ¿no? Entonces creo que vale más que si lo dice cualquiera. Es una plaza donde sinceramente vemos que habrá buen futuro y hay que capitalizar esto. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Estamos aquí a sus órdenes para preguntas y
Gracias por escucharnos. Gracias.